Bienvenidos a Conexus, un podcast que busca conectar con el derecho. Buenas tardes. Hoy día estamos con Miguel. Miguel es abogado por la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Estudié con él en su oportunidad, él estuvo en unos años antes que yo. Él tiene una experiencia previa ya con Indecopi, con Minedu. eh, Tiene una iniciativa bastante potente, por decirlo, con alguna expresión literaria. Según su dicho, él es un modesto eh, amante de la literatura, pero desde mi perspectiva es alguien ya avanzado en estas artes, ¿no? Entonces, mm, Miguel, te agradecemos tu presencia. No, bueno, primero agradecido por la invitación. Tú sabes que previamente a esta entrevista habíamos conversado y te dije que la iniciativa que estabas teniendo respecto a este podcast me parecía interesante porque creo yo que en esta sociedad lo importante es que se puedan interactuar las ideas y la capacidad de la libertad de expresión debería estar sostenida, ¿no? Muchas o muy pocas personas tienen esa habilidad y me parece bien interesante que Ujú. le estés dando voz a personas que estén de tu entorno y que puedan quizás de repente reflejar alguna idea consistente, quizás que pueda ser atractiva. Sí, claro, la libertad de expresión parte del conocimiento, ¿no? No se puede expresar lo que no se conoce. Exacto. Entonces, justamente te comento un poco, Conexus es una iniciativa de Nexus, la empresa que hemos armado, y Conexus busca hacer esto, ¿no? Encontrar la conexión que tiene el derecho con el resto del conocimiento, ¿no? Claro. El derecho se ha pensado que es una isla, ha habido este entendimiento de que es una abadía, de que Ujú. es muy claustral, pero en realidad es una ciencia social más y es una ciencia al final entre todas, ¿no? Entonces es una ciencia humanista en realidad y el ser humanista tiene mucha relación con la psicología, que El fue caso de el la primera entrevista que tuviste, claro que sí la exacto, vi. sí, sí, sí. Y también está muy relacionada con la literatura. Te comento que en la expresión entendí en algún punto de la vida que los eventos que son muy complejos requieren una parte de análisis, de entendimiento, de filosofía. Y también requieren esta parte de emoción, de entenderlo en los dos hemisferios. Un evento complejo tiene estas dos dimensiones. Y la literatura, la poesía, la expresión artística en general refleja muy bien esto, ¿no? A Daniel le comentaba en la sesión anterior que bajo mi lectura es muy complejo o no puede ser cierto que se puede entender un evento fuera de y tan solo en un contexto. Es tan solo legal, es tan solo económico, es tan solo comercial, es tan solo personal, es tan solo familiar. El evento es pluridimensional, ¿no? Entonces, desde ese punto, partiendo de esas ideas, eh, cómo crees que la literatura tiene un efecto, tiene un eco en el entendimiento social y, claro, dentro de este aspecto social para el derecho, ¿no? Mira, yo siempre he pensado que la literatura, bajo la perspectiva de cualquier lector, tiene que inspirar la sensibilidad de la persona. Entonces, si nos abocamos al tema de la literatura con el tema del derecho, que habla pues de un tema de regulación de las conductas de las personas, Ujú. no solamente es el entendimiento, vamos a ver, en el ámbito, por ejemplo, del derecho penal, la conducta ilícita de la persona, ¿no? Por ejemplo, hay diversas novelas o diversas obras en las que se puede dar un mejor entendimiento a eso, en base a que de repente, si yo pusiera un ejemplo y mencionara Redoble por Rancas de Manuel Escorza, Ujú. que habla de este juez Montenegro que pues es una persona pues autoritaria que hace una interpretación de la norma un poco sesgada. Antojadizo. Entonces, si un lector que en este caso se está abocando recién a la carrera del derecho lee Redoble por Rancas de Escorza, entenderá que te puede decir, oye, muy buena la inspiración de Escorza, pero quizás nosotros que ya hemos egresado de la universidad y hemos visto algunos casos, bueno, le podríamos decir, la justicia se maneja de esa forma en cierto sector. Te ayuda a un mejor entendimiento de la realidad. Claro, es que el derecho no puede estar fuera de la realidad, ¿no? Exacto, Y exacto. ahora hay que separar la paja del trigo en este punto que es bastante sensible y hay que decirlo, hay muchos intereses en el medio, ¿no?
Entonces, ¿En dónde? En el derecho, ¿te refieres al derecho? en el derecho, en su aplicación, Ujú. en su creación, todos los aparatos tienen intereses, ¿no? Y bajo esas lecturas se entiende. Justo sobre esos temas se ha escrito mucho, ¿no? Y Ahora, disculpa que te corte. claro, Yo también me parece muy interesante, muy aparte de que el aporte de la literatura sea interesante en el derecho, sí yo desconfío mucho del, no solamente profesional del derecho, sino de la persona en común que ejerza cualquier tipo de profesión, correcto. aquellas personas que subestiman a la literatura, que ven a la literatura como un concepto gaseoso, como un concepto decorativo, que No, dicen, bueno, pero hay personas, porque me ha tocado vivir a mí, me dice, pasar eso y decir, bueno, la literatura, bueno, lees literatura y está bien, ¿no? Pero no es para tanto. Porque, ¿qué puede cambiar la literatura, por ejemplo, en la época del COVID? Y dice, bueno, en esa época de repente no era un realce importante para el tema de salud, no, es pero que, no es un tema esencial en base a la acción inmediata, sino que yo me refiero al tema que, del entendimiento del ser humano en ese contexto. Por ejemplo, en el tema del COVID, la literatura pudo ayudar a muchas personas, creo yo, o sea, a personas para que se puedan iniciar en la lectura, para el despeje de la mente, o para que en este caso puedan hacer una interpretación diferente de la realidad. Hay diferentes novelas que se abocan a eso. Entonces, sí yo desconfío un poco de las personas que creen o que subestiman un tanto la literatura. justo de alguna de los puntos que revisaba para esta conversación era el tema de la ceguera, ¿no? Ujú. Es el Saramago hace genialmente esto, ¿no? Dice, hay una ceguera, su novela es una metáfora completa, ¿no? Sí, exacto. Sí, a Saramago lo califican como la conciencia de la literatura. Increíble, sí, Ujú. un buen calificativo. Sí, tiene muy buenas novelas, Saramago. En ese Entonces, aspecto, El sello de la ceguera me parece una de sus mejores novelas. Que puede ser calificada como una novela la más comercial, porque hay gente que de repente no ha leído a Saramago en completo, pero dice, una novela que has leído inmediatamente te mencionan el sello sobre la claro, ceguera. pero es un muy buen inicio, Sí, exacto. es un muy buen inicio. Y justo eso, ¿no? ¿Por qué crees que ha venido de más a menos la inclinación, la suerte a la literatura, al detenerse a leer un libro? Yo creo que, o sea, indefectiblemente estamos viviendo la cultura audiovisual. O sea, ahora todo entra por los ojos. El tema de Mm, la concentración también es interesante. Yo creo que, por ejemplo, y Idelso, este tipo de ventanas en la que se pueda conversar de literatura es una forma alternativa para generar que las personas puedan leer. Porque si la cultura es audiovisual, ¿cómo le respondemos a esa cultura? Es difícil competir. mm. Porque, o sea, están TikTok, Instagram, donde suben un montón de reels o videos que no son En el- útiles, pero que pueden decir inclusive calificarse como entretenidos, pero este tipo de contenido es decir, bueno, si voy a competir en tu cancha, voy a hacerlo de esta forma también, y voy a utilizar estos medios para poder compartir quizás este conocimiento. en el previo con Daniel, con Daniel te comento, hablábamos mucho de esto, ¿no? Oye, por qué no buscamos una forma alternativa? ¿Por qué no buscamos algo que no sea tan efímero como un short, ¿no? Porque no Ujú. se puede decir mucho en 30 segundos, en un minuto, ¿no? El conocimiento se construye, se Exacto. analiza. A mí, particularmente, a mí me gusta mucho en la literatura que es básicamente un momento de introspección, ¿no? Es un Ujú. momento de un monólogo, es el momento de cómo uno va construyendo el pensamiento y en realidad está muy unido al tema de psicológico de cómo uno se narra a sí mismo, ¿no? En realidad a veces pienso que uno es el literato propio de uno, ¿no? O sea, pienso que uno a la vez de narrarse su historia en su vida propia, debe tener este estímulo de entender que la literatura es parte de su vida, porque la literatura eh, enraiza mucho el sentido de contar una historia, ¿no? Imagínate contar mal la historia propia, ¿no? Dicen que parte del sentido de la vida de las personas, entre otras formas, eh, entre la de trascender, por ejemplo, en la de pertenecer, Claro. es en su propia autonarrativa, ¿no? Entonces, cómo podrías construir una propia autonarrativa propia sin tener una referencia, ¿no? Exacto. Bueno, si ponemos un ejemplo claro, yo podría decir el tema de García Márquez para escribir él sus novelas, ¿no? Él Ujú, tenía en su biblioteca ciertos autores y cuando él se abocaba, por ejemplo, en Crónicas de una muerte anunciada, a ver ujú, cómo iban a matar al personaje principal, ya tenía un sector de escritores, y él lo ha contado,
en que él acudía a esas narraciones, se ponía a leer para saber qué tipo de contexto le podía dar. Claro. Y yo creo que también eso, si hacemos un símil con respecto a nuestras vidas, los libros te tienen que cambiar. O sea, si no te genera un impacto en la vida de uno mismo, un libro y que te ayuda a conducirte de manera diferente, quizás ese libro no ha sido, Hay, o no está escrito para ti, o de repente no es un libro que valga la pena leer, en fin. nosotros somos relativamente jóvenes en el derecho, ¿no? Entonces, normalmente un abogado, se entiende, debería tener una inclinación hacia las letras, ¿no? Debería. Claro, Sin embargo, no son muchos los que dedican mayor tiempo a la literatura. Entonces, desde tu perspectiva, ¿en qué ha aportado la literatura a tu formación como abogado? bueno, yo quise estudiar Derecho porque, bueno, primero porque me gustaba leer y empecé leyendo evidentemente literatura Ujú. y asumí que esa Era afición, lo más cercano. sí, esa afición Me era, pasó lo mismo. sí, esa afición era lo más cercano, es verdad. Por Dije, bueno, exigencia. si voy a ver dónde, una carrera donde se aboque el tema de la lectura, va a ser el Mm. Derecho. Pero en un primer momento pensé, ¿sabes? En ciencias de la comunicación, ser periodista. Me Fí- llamaba bastante la atención. Fíjate que yo cuando era joven no sabía que existía. Yo creía que lo más cercano a la literatura era letra. ¿Y sabes qué creía yo? Que las ciencias de la comunicación, como parte de carrera, podía ser un cambio un poco más sustancial en la sociedad. Yo creo que siempre he tenido ese tema de la conciencia de clase, que creo que todos deberíamos tener. De repente, las personas que puedan ver el video van a decir, bueno, este es un discurso quizás de izquierda, de repente, pero me parece muy necesario eso. Por ejemplo, en la carrera del derecho es esencial que todas las personas tengan esa conciencia de clase. Y sabes, y te lo digo yo porque ambos somos egresados de una universidad nacional y creo, sin ánimos de desmerecer a ninguna universidad privada, pero creo que la universidad, la Pedro, bueno, a mí en lo particular nos ha gestado en eso, nos ha criado así, porque como decía Arguedas, ahí se reunía, Conciencia, permíteme entenderte, conciencia de clase. exacto, ¿A qué te evidentemente, es que refieres? hay diferencias, diferen- Sí, claro. pero hay gente que no lo nota, o hay gente que no lo percibe. Eso te da la literatura también, te lo aboca también ahí, No, claro, la literatura retrata la realidad, exacto, pero hay gente que no lo percibe. ¿no? No, y en realidad Y es muy decir que no, propia de pues coyunturas, de contextos. sí, pero sí se siente, en el ambiente se siente. Una persona que quizás no tiene esa conciencia de que existe una... Te, te- te comento que cuando estaba en los primeros años de Por derecho, ejemplo, ujú, si tú como abogado ves un caso, que en este caso la persona pues carece totalmente de recursos, aunque tú puedas buscar la salida y decir, pues veo con un abogado de oficio. ¿Tú tomarías el caso aunque sea por ad honorem? te cuento que mis políticas es tomar un Sin caso ad ser honorem por año. exacto. Ya Es mi claro. política. Ya, pero eso, por ejemplo, es asumir o disponer tu carrera y tu conocimiento a un sector que en este caso no puede pagar la capacidad o la habilidad que tiene tu empresa, pero que tú dices, bueno, también mi carrera sirve para eso. Ponerlo un tanto al servicio de la comunidad, que en este caso es más necesitada. Ese aspecto ya es trascendencia, ¿no? Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, en la época de pandemia, Ujú. el sector empresarial de salud fue pues salvajemente inhumano, me parece a mí en lo particular. En ese aspecto, por ejemplo, los profesionales de la medicina en muchos sectores o los empresarios de la medicina pues fueron despiadados, Te, ¿no? te comento que allí viene un tema, No sé si lo ¿no? estamos abocando a un poco a ese tema, No, pero no, no, es que no, está muy bien. El tema va por aquí, ¿no? El tema es hablar un tanto de la relación del derecho con la literatura y con la realidad exacto, exacto. entonces, nuevamente, o sea, hacer una decisión es tan solo analítica, Ujú, ¿no? Pero no para más, ¿no? exacto, Entonces, exacto. y claro, ¿no? La realidad que hubo en el COVID fue bastante fuerte. Y sí, yo creo que que la literatura puede hacer generalizaciones, pero la realidad no. Ujú. Entonces, la realidad es muy marcada y la tercera persona en la narración o la primera persona en la narración cambia todo. Sí, está. La técnica de narrar desde la primera o tercera persona cambia, ¿no? Entonces, Te refieres a que acomoda una realidad a claro, través de su ficción. en realidad, y ahí viene, y ahora que lo pienso, ¿no? Por eso me interesan mucho esas conversaciones, es que va alineando el pensamiento, ¿no? eh, el- la percepción es la parte más importante de la comunicación. La literatura es una forma de comunicación también. Exacto. Entonces,
Y la percepción es en relación a quien lo narra, ¿no? Por eso a mí personalmente me interesa mucho la narración en primera persona, ¿no? Porque cuenta mucho cómo lo siente, cómo lo vive, cómo lo reflexiona. Y es muy raro, ¿no? Es Pero no un... es uniforme, ¿no? No, no es uniforme, porque cada quien piensa Cada distinto. quien piensa distinto, exacto. Justo, Me pasó una anécdota respecto a eso. O sí. sea, no sé si puedo No, contártela. dale, dale. Mira, yo estaba en un grupo de lectura en Lima. Ya. ¿Ya? No voy a decir el nombre, pero estaba en un grupo de lectura eh, que su sede era en un departamento de Miraflores. Ujú, Básicamente la mayoría de los integrantes pues eran de clase un poco acomodada, bien acomodada diría seguro, yo. seguro. Entonces fui yo de Fisgón, ¿no? Para saber, porque estaba trabajando en Lima, y estaban leyendo, yo fui Mm, primero para que me puedan aceptar, a ver y dar una opinión de más o menos lo que estaban diciendo, y leían Ríos Profundos, me parece, de Arguedas. ujú. Y me quedé sentado, y empezaron a opinar cada uno de ellos, ¿no? Y lo que ellos admiraban era la imaginación de Arguedas. O sea, ¿cómo es que Arguedas puede haber imaginado un pueblo en tanta decadencia? ¿Cómo es que la pobreza en la sierra puede generar que un escritor pueda haber inventado todo eso? Y yo me ponía a pensar y decía, pero... Eso Y esa existe. novela ha sido casi hace más de 40 años. No, Entonces no digo, está tan lejos. le digo, eso es una realidad. O sea, puedes viajar a 6 horas de Lima, inclusive hasta menos, y vas a encontrar Claro. la realidad. Que el talento de Arguedas ha sido, pues, recoger esa realidad y transformarla en literatura, que con esa contradicción de hacer una realidad tan paupérrima De en una nuevo, narración tan de nuevo, maravillosa, de nuevo, apatía, apatía. pero ahí Eh, está. O sea, se sorprenden de eso. Y, yo alguna vez he pensado, las personas que admiran la pobreza solamente en la literatura son realmente pobres de esencia. O sea, te dice, ¿qué tal narró el escritor o la sea, pobreza? a ver, Pero cuando se topan con la pobreza en el momento de la realidad, prefieren hacerlo distante, no, o sea, o sea, la literatura acercaría la realidad para poder entender mejor lo que uno hace como abogado. claro, claro, exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, como abogado te encuentras con conductas de las personas, o sea, ya sea pues desde cualquier sector, sea como, no sé, demandante, demandado, agraviado o imputado, pero es una realidad que la persona está viviendo, ¿no? Y si Ujú, solamente te abocas al problema, a lo que te está contando, de repente pierdes un énfasis. ujú. Ahora, no solamente hay que abocarlo al tema del abogado litigante, sino del legislador. Yo creo que la literatura aboca más ahí. Por ejemplo, quieren imponer la pena de muerte, que es un tema legal. Ahora, Ujú. si no hay un entendimiento literario de lo que es la pena de muerte, o no solamente porque no está escrito en una novela la pena de muerte, sino porque va más allá de la naturaleza del ser humano. O sea, ¿a quién le quieren imponer la pena de muerte? En este país donde la justicia, como le dije en algún momento, tiene color, le quieren imponer la pena de muerte, donde la cárcel es una trituradora de pobres, o sea, a ellos les quieren imponer la muerte para generar un psicosocial de que se está Mi, combatiendo la mi, criminalidad. No estoy diciendo yo que los criminales sean pues alguien, son palomas, santas palomas que se han equivocado en el camino, fíjate, pero sí forma parte de, ¿no? fíjate que mi concepto ahí regresa al aristotélico, ¿no? No es malo la ira, no es malo la molestia. Lo complicado es el grado, el nivel, el modo, el tiempo, ¿no? Y, y la lucha con la delincuencia es algo necesario, Ujú, pero la discusión es cómo, en qué formas, exacto. ¿no? Entonces, Sobre todo, ¿quién te la dice? O sea, ¿quién te da la solución? lo hace una persona. Ya, pero yo sé que te lo va a dar una persona, pero, o sea, no me refiero a una persona en el Y concepto mesiánico de que va a venir alguien y va a decir, bueno, yo tengo la solución en la delincuencia. Yo me reiría en su cara, ¿no? fíjate que el proceso de Kafka habla mucho de la despersonificación de la... La deshumanización de la persona. Exacto, porque está con una institución que es impersonal. Tú dices, el poder legislativo, oye, personas congresistas, oye, pero un momento, estas leyes vienen de hace 2 o 3 legislaturas. Exacto. Oye, es el poder judicial. ¿A quién te refieres? ¿Al juez de primera instancia, al vocal, al supremo, al secretario, al auxiliar? Que en el proceso están todos perdidos, desorientados, como que desarraigados del Que no caso. sientes, Y el que te personaje llena. principal no sabe de qué se le acusa. O sea, Ajá. no sabe por qué está ahí. Y yo cuando me indicaste por el tema de la entrevista y más o menos de repente podía decir que ibas a tocar quizás el proceso de Kafka, No. me ponía el ejemplo clarísimo para abocar que la literatura sí tiene mucho que ver con la realidad de esta señora que le otorgaron
prisión preventiva por tener 3.000 soles en la cartera y que estaba en las protestas, y luego fue liberada, pero ya estuvo en prisión como 8 meses. Yo me imagino a la señora como el personaje de Kafka. Naka. O sea, la señora dijo, estoy 8 meses en prisión, ¿por qué? Y la fiscalía había requerido prisión preventiva y un juez, que se supone que ahí vas, el tema de la sensibilidad y la humanización, decía el doctor Yo Riquelme creo, Piscoya, el tema del principio de la proporcionalidad que va más allá en este caso, del tipo penal, que solamente conducta tipo penal, bueno, en los años que le correspondan, pero hay más allá de eso. ujú, Y es oye, es un entendimiento cierto, un poco más profundo. y parece un proceso automático, ¿no? En realidad a mí me ha tocado experiencias, ¿no? En que tú miras el juez y no miras a una persona, sino miras lo que los franceses decían, ¿no? Quizá ya no la boca de la ley, sino la Mm. boca del norma, ¿no? Porque es alguien que Es un realmente, reproductor del código. no, reducirlo eso sería también ser pero sí, tiene la doctrina, tiene la aplicación, ¿cierto? Es un aplicador más allá de la ley, más, vayamos allá al más completo, pero al parecer se siente, se percibe que es un caso más, es un número de expediente, ¿no? Ujú. Entonces, y es difícil a quién creer, ¿no? Y yo me pongo en la posición del juez o en la posición del fiscal, ¿quién creerle? Yo tenía un amigo hace algún tiempo que decía, yo prefiero mil veces ser litigante porque yo defiendo mi interés. Y el juez, no, el juez está en la incertidumbre de saber si es que condenó o absolvió adecuadamente, porque si absolvió a alguien, alguien está eh, impune, por decir, y alguien fue agraviado, Pero ¿no? eso es si el juez tiene ese grado de conciencia, ¿no? Es que creo que quizá la literatura debiera servir para humanizar, ¿no? Que debería ser para eso. Y quizá por eso también un abogado debería humanizarse con la literatura, ¿no? Habrían abogados de repente que se abocaran mucho más en el caso y su defensa puede ser un poco más férrea, un poco más sólida, entendiendo al ser humano y disculpando, pues ambos somos abogados, pero no ver al número del monto que te pueda pagar el que está bien, que eso es excelente. Pero hay estratagemas que busca el abogado para de repente dilatar el proceso, que aunque uno diga, bueno, eso es una broma, pero sucede, ¿no? Mm, Mira, Enterarse un poco más del caso, me refiero a ver a la persona más que al acusado o al defendido, o a ver mucho más allá de eso. fíjate, Ahora, si vas, perdón que te no, no, corte, dale, si dale. vas con esa perspectiva a un juez que no tiene ese entendimiento, bajo el poder que ampara el juez, vas a rebotar. Y mira, ¿no? O sea, a veces uno se choca con la realidad, se choca con el idealismo, ¿no? O sea, el vehículo que choca con la realidad es el idealismo. Exacto, Sí, exacto. entonces parece algo muy idealista lo que comentamos. Y a mí me ha pasado en algunas ocasiones, ¿no? Que uno iba en el abanderado, ¿no? Esto es un tema sensible, es un tema de Ujú. fondo, y pues la aplicación fría por ejemplo, de la admisión de medios de prueba o Mm. de la calificación, por ejemplo, ¿no? O sea, resulta ser que un cliente viene con una cantidad de pruebas, uno las evalúa, les aporta, ¿cierto? Pues mm, algún tiempo después te da algún documento adicional que cambia el caso y que pudieras aportar, ¿no? Entonces, y esto es una experiencia muy reciente, y el juez, a pesar de que advierte que existe, que es real y que puede cambiar el sitio, pues no lo acepta, ¿no? Sea de oficio, sea como prueba nueva, sea como prueba extemporánea. Ya, el tema técnico es un tema Sí, que está exacto. lindero aquí, ¿no? Entonces, eh, Pero no es el y fondo al final. O sea, que por un formalismo pueda mm, generar un problema, pues, que de repente pueda salvaguardar la integridad o la libertad de alguien. y viene allí, ¿no? O sea, en realidad uno debería estudiar tan solo lo que tiene fines prácticos. La literatura aleja de los fines prácticos. ¿En qué sentido? O sea, ¿te refieres al formalismo o algo así? ¿O qué? No, 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 o sea, voy por esto, ¿no? O sea, yo soy abogado, ¿cierto? Yo soy abogado litigante, a mí me contratan para defender y puedo dedicar mi tiempo a la literatura, puedo dedicar mi tiempo a estudiar formalmente, eh, y digo, oye, esto realmente es una herramienta que me ayuda en la defensa. ¿Te refieres a argumentar algún Claro,
en O la sea, oralidad o en el tema de escritos, presentar, argumentar con temas literarios. por ahí, por ahí. Yo he visto algunos casos, ¿ah? Pero que el juez, bueno, han salido noticias como que burlándose incluso. Tal juez ha argumentado en su resolución un fragmento de Cervantes y la gente se burla y dice, bueno, o sea, no tiene nada que ver eso. Hay abogados que suelen burlarse o salen en las noticias como un tema jocoso, ¿no? Pero que te ayuden así como un tema legal, de repente podrías ponerlo como un tema de, para que puedas sensibilizar de repente al juez o no sé, pues, ¿no? Pero Sí, para el meollo del asunto, del problema legal, no sé si va a ayudarte eso. yo más bien creo que la literatura tiene esa función, ¿no? Humanizar. Justo la conversación con Daniel era de adentro hacia afuera, ¿no? Y también hay un de afuera hacia adentro. Es decir, Ujú. entender el contexto, entender las circunstancias. Sí, hay muchas cosas que uno puede cambiar con su voluntad, con su actitud, con repreguntarse, con resignificar. Es muy interno eso, ¿no? Claro. Eh, y sí, claro, eso es un tema de potencia, de La voluntad. literatura y también había otro tema y otro punto que era el tema, o sea, literatura, historia, de filosofía y la historia me parece también muy interesante. Claro, claro, claro. La historia Y, es una forma de literatura que es la novela la histórica. sí, novela histórica o la historia misma también, ¿no? Que bueno, le digo literatura por un tema que se expresa pues en un libro, ¿no? Pero la historia me parece que es de un entendimiento obligatorio. No No, solamente claro, claro, o hay que sea, conocer de historia mucho no, para no. poder entender nuestra realidad, sobre todo la actual. En realidad, cuando se estudia derecho, uno Te dan la historia del derecho, es verdad. resulta en el libro, dice, oye, esta institución partió de esto, ¿cierto? Tiene esta finalidad, se clasifica de esta forma, y la historia es muy propia, pero la historia en realidad refleja lo mismo, es la narración del contexto en el cual fue concebida, la finalidad para la cual fue concebida. Eh, Desde mi perspectiva, la interpretación histórica permite llegar a la interpretación teleológica, a Ya. saber por qué se hizo, para qué existió ese instituto, ¿no? Por ejemplo, eh, muy, muy al azar, el instituto de los esponsales, ¿no? Ujú. ¿Por qué existía, no? ¿Por qué no simplemente existía un matrimonio directamente? O, Viene arraigado de un contexto social del momento, de la época. claro. Y Exacto. ahora o sea, yo no he visto un caso de esponsales. No, pues. Es muy, Es un contexto diferente, pero es que la muy figura infrecuente, todavía existe. ¿cierto? Eh, sí, 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 claro. Y luego, sobre realidades, por ejemplo, viene el tema de marcas, Ujú. ¿cierto? El tema de marcas es un tema ya histórico, antiguo, es un tema necesario, por cierto. Eh, justo a mí me quedaban algunas preguntas. Eh, Mira, en la lectura que se tiene de Kafka en el proceso, él habla mucho de la incertidumbre, ¿no? Y era la pregunta que te hacía al principio, ¿no? Es paradójico que el derecho, siendo una herramienta para resolver conflictos, para diluir incertidumbres en el camino, durante el proceso genera incertidumbre, desesperanza por Sí. hacerlo a las partes, ¿no? Sobre esa lectura, ¿cómo entiendes esta paradoja, ¿no? ¿Cómo crees que se resuelve? Dicen que las verdades universales son las respuestas a paradojas, ¿eh? Ya, tienes razón. Pero mira, respecto al tema del derecho, ¿cómo lo veo yo? Yo recién vi una entrevista de Hildebrand y voy a abocar sus palabras. Que Hildebrand decía que el derecho es el arma del sicario que utiliza el legislador para poder perpetrar los crímenes. Y me parece que está en lo correcto. Siendo yo abogado, de repente puedes discrepar. Porque, o sea, muy aparte de que el derecho puede salvar vidas y todo lo que tú quieras, Nos van a sí, censurar. sí, pero es la realidad, pues. Es que es la No, verdad. pero fíjate que no es así, Ningún, ¿ah? las personas que no, que de repente no han estudiado la carrera, o que no son entendidas del derecho, que no son estudiantes, o que no de repente en algún momento van a formar parte de él y son personas del común, ¿no? O que no han estudiado la carrera, entienden que, por ejemplo, las reformas legales que se están haciendo ahora sí son armas que le pones pues a los delincuentes para poder generar ese tipo de situación. Y en realidad, Eso es tocar pues un tema de fibra de realidad social. claro, hay un libro que estaba rehojeando sobre Eco, Humberto Eco, La ciudad de las rosas, creo, En nombre de la razón. en nombre de las rosas, y él hablaba mucho de las abadías, ¿no? Las Ya, abadías, claro. estas bibliotecas donde estaban los abad y donde en la época media se reclutaba el conocimiento.
En realidad el conocimiento se busca ser privado para que no haya un entendimiento. Y la norma es muy oscura, es muy dura de Ujú, entender. claro, Entonces, si tú no, el principio de la conversación, si es que no tienes conocimiento, no tienes libertad, ¿no? Entonces, el conocimiento del sentido, del efecto, de los alcances de la norma, justamente hace esto, permite tener una herramienta. Creo que, que la literatura y en realidad más medios de comunicación deberían ser una herramienta propia para que, simplificando, diciéndolo en simple, el derecho pueda generar mayor control al ciudadano sobre el efecto de la norma. Y tampoco creo que sea un solo efecto de la creación de la ley, ¿no? ujú. También viene un tema de aplicadores y viene un tema de operadores, ¿no? O sea, la ley existe, pero los controles... En manos de quienes están también, pues, ¿no? Para poder aplicarla. Y justamente es eso, ¿no? O sea, el derecho es tan perfectible o tan imperfecto como las personas, ¿no? Y creer en una utopía de que va a haber un sistema de legislación perfecto es complicado. Y creer que van a haber leyes tan perfectas tampoco lo es, ¿no? Puede haber la ley perfecta, pero el aplicador perfecto es muy complejo, porque finalmente lo, cuando se resuelve, ¿no? Cuando se Ujú, resuelve hay un proceso de motivación, que es un proceso interno de convicción, ¿cierto? exacto. Entonces, justo uno de los temas que me quedaba pendiente con Daniel y espero tener una segunda sesión con él o con alguna otra persona entendida en estos temas, era el tema del sesgo, ¿no? El sesgo cognitivo al momento de racionalizar. Y la aplicación, el interés que permuta, el prejuicio que tiene el juez propio al momento de resolver, y que en muchos casos no lo es, pero que sí concibe, ¿no? Lo que tú decías mucho, ¿no? La justicia tiene color, es un sesgo, es un prejuicio. Sí. Eh, no aplica en todos los casos. No, Puedo, no, claro, yo no estoy generalizando, ni hablar. puedo hablar de muy buenos jueces al respecto. Sin embargo, al punto al que voy es que creería que la literatura podría acercar más al contexto en la que se aplica el derecho, ¿no? Y esto de cara al entendimiento de que el derecho está creado para generar realidades que sean en la medida de lo posible más justas o más cercanas al interés de una legislación que vela entendiendo por un bienestar común, ¿no? Ya, sí. O sea, ¿te refieres a través de la ficción se puede generar pues un tema de una realidad alterna en la que la justicia puede estar un poco más equiparada, algo así? No lo creo, si es una ficción. Lo que pasa es que es un juego de naipes, ¿no? El jugador es esto, ¿no? Es el entendimiento de que uno vive en algunas reglas prefijadas y que los intereses y que la economía, ¿cierto? El interés subyacente de la Exacto. economía está. Entonces, en ese orden de entender la realidad, de entender que hay un orden prefijado y de que sobre esa realidad existe una posibilidad de maniobra entre esas reglas, es interesante y es el fondo, me parece, de la literatura. Justo con lo que conversamos ahora, viene esto, estoy aquí en el jugador. Ya, claro. Básicamente es una persona que entiende que estaba en unas reglas prefijadas, que preexistía esto y que él tenía que ser el mejor operador posible. Eh, y es esto, O ¿no? sea, como que adaptarse ya a lo que ya está establecido. Mira, hay mucha posibilidad de cambio en las personas, ¿no? Pero el orden en conjunto, este acto de rebeldía, y no me parece que sea una imposibilidad. Es más que todo tópico, dice. Es utópico, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo. Es utópico, pero sí sabes que me parece rescatable de la literatura y en general es lo que a mí me atrae, es que permite el entendimiento, ¿no? Porque hace algunos días escuchaba, ¿no? Tú no buscas dinero, tú buscas lo que vas a obtener con el dinero. Tú no buscas justicia, tú buscas el ambiente, las circunstancias que te va a generar la justicia. Y quizá la justicia sea una ruta a tener las cosas, ¿no? Esta discusión que hay con Rawls, ¿no? Respecto a la justicia, la libertad, Ujú, que ya es un plano mucho más filosófico y ujú. más duro, me parece que parte de lo más importante en el derecho y que debería ser el centro de la legislación, el entendimiento de que hay puntos comunes. Y yo no creo que haya una persona en sensatez, en democracia racional, que pueda decir que no es importante la libertad
y que no es importante la igualdad, pero que esta libertad pasa por el entendimiento del conocimiento. Y sobre ello me parece que la literatura es un vehículo muy importante. De entender la libertad sobre todo. Porque, por ejemplo, hay personas que no han vivido en dictadura para poder entender una realidad alterna y que la literatura pueda conducirte a eso, a un mejor entendimiento. Si, no sé, lees La fiesta del chivo de Vargas Llosa, en la Ujú, que habla de este dictador en Dominicana, eh, y ves todo el contexto surgido en esa sociedad, en la que se repercuten un montón de patrones muy fuertes, militarmente hablando, censura de medios, el tema de la interpretación de la norma en base a una persona que es autoritaria y que está a favor de estas reglas del juego, ujú. ¿le entiendes? Sí, en tu sociedad empieza a gestarse algo parecido. Si has leído de repente esa novela o cualquier otra, tienes un entendimiento un poco más Sobre factible realidades sobre la alternas. realidad y dices, bueno, aquí hay, me están diciendo que hay peligro, hay riesgo, y entonces ya yo sé más o menos qué tipo, por dónde puede ir el jugador al cual yo me enfrento en una realidad, qué tipo de armas puede utilizar o qué tipo de estrategias está usando. Poco a poco se va, en este caso, difundiendo este tipo de acciones que al final te ayudan a entender una realidad que ha sido vista en un libro, en una novela, ¿no? Eh, de Miguel, te agradezco en nombre del equipo y el mío por dedicarnos tu tiempo, tu atención. Eh, Seguramente esto da para más Sí, y como todo tema importante tiene puntos controvertidos. claro, exacto. A mí me queda eh, de esta conversación, eh, que la literatura humaniza, ayuda a expresar, ¿no? Ayuda a sentir, ayuda a dejar de ser tan frío en la aplicación del derecho. Y, y sobre ello, te dejo algún tiempo, no sé lo que consideres, para algunas palabras o ideas finales, ¿no? No, simplemente agradecerte, Elso, por nuevamente el espacio brindado, Ujú. por darme la oportunidad de poder expresar estas No, a ti, hermano, ideas. por estar aquí. Y me parece, como te digo, muy interesante la conversación que hemos tenido. Hemos hablado de muchas cosas, literatura, el tema de la realidad social, de la justicia, en fin. Y creo yo que este tipo de situaciones después de esta conversación me parecen que es un punto, un hito importante para poder generar cualquier tipo de situación que quiera cambiar muchos paradigmas en el norte, sobre todo, ¿no? Que se ven muy poco de estos casos en los que se abre un podcast en el que le digan, bueno, vamos a hablar de derecho relacionado a otros lineamientos, a otras realidades. Y sí, si es que de repente pues, hay un espacio para poder decir algo más, no hay que tener miedo de poder expresar las ideas, siempre con No, el debido respeto, siempre con claro. la mesura del caso. Al final vivimos en una sociedad que vamos a intentar poco a poco a recuperar esa libertad de expresión que todo el mundo tiene. Y fíjate, incido, la libertad de expresión es con conocimiento. Exacto, exacto. Sí, es con conocimiento. Y el conocimiento no solamente se evoca a un libro, eso No, también es claro. importante. Se lee, Decía Saramago que él conoció a la persona más sabia del mundo y no sabía leer ni escribir. sí, Imagínate. perfecto. Entonces el conocimiento es para todos. Muchas gracias, Idelson, de verdad, por la entrevista. Un gusto. Gracias.